Fue una noche común, una de esas noches en que el aire frío de Tijuana golpea la piel con fuerza y la ciudad parece dormirse bajo una capa de silencio roto solo por el sonido lejano de los autos y el viento que arrastra las hojas secas. Yo caminaba por las calles desiertas buscando algo que hacer para ocupar mi mente. Había tenido un día agotador, lleno de estrés, y necesitaba despejarme, aunque fuera por unos minutos. A esa hora, las calles ya no estaban llenas de gente, solo quedaban los transeúntes nocturnos, algunos bebiendo en bares cercanos, otros simplemente vagando sin rumbo. No sabía exactamente por qué tomé esa calle. A veces, los caminos que tomamos sin pensarlo nos llevan a lugares extraños, y esta fue una de esas veces. Había algo en el aire, algo en la quietud de la noche que me hizo caminar más allá de mi ruta habitual, alejándome del bullicio de la ciudad, hacia un barrio que no solía frecuentar. El callejón apareció frente a mí como un túnel oscuro. Las luces de la calle apenas iluminaban el camino, y las sombras parecían cobrar vida propia. Las paredes de los edificios cercanos estaban cubiertas por grafitis, algunas ventanas rotas, y el olor a humedad lo invadía todo. Me detuve al escuchar un sonido peculiar, un maullido bajo, casi desesperado, que venía de alguna parte de la oscuridad. Al principio lo ignoré, pensando que se trataba de algún gato callejero buscando comida, pero entonces lo escuché de nuevo, y esta vez el maullido sonó más fuerte, más cercano. Curioso, me adentré en el callejón. Cada paso que daba me alejaba un poco más de la luz de la calle, y la oscuridad parecía envolverse a mi alrededor. A medida que avanzaba, el sonido se hizo más claro. Era un maullido profundo, pero había algo en su tono que me desconcertaba. No era el maullido común de un gato. Parecía un llamado. Algo extraño en la vibración de esa voz me hizo sentir incómodo. No sabía si debía seguir o dar media vuelta y regresar, pero la curiosidad me pudo. Al final del callejón, cerca de un contenedor de basura, vi una figura pequeña y oscura. Me acerqué con cautela. Allí, entre los restos de comida y escombros, se encontraba un gato. Su pelaje estaba sucio, enmarañado, como si hubiera estado viviendo en la calle durante semanas, tal vez meses. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando una intensidad que me desconcertó. No parecía tener miedo de mi presencia. De hecho, me observaba fijamente, como si esperara que me acercara. Me agaché lentamente, intentando no asustarlo, pero algo en su mirada me inquietó profundamente. «¿Qué haces aquí, pequeño?», murmuré, sin esperar respuesta. El gato no respondió, claro. Simplemente siguió observándome, sin moverse, como si todo lo que ocurría a su alrededor no le importara. Decidí llevarlo conmigo. No era la mejor decisión en ese momento, pero algo dentro de mí sintió que el gato necesitaba ayuda, que no podía dejarlo allí, solo en ese lugar oscuro y solitario. Lo envolví con mi chaqueta, intentando darle algo de calor y protección. Mientras caminaba de vuelta hacia mi casa, sentí que una extraña sensación me acompañaba, como si algo estuviera por suceder, como si este encuentro, aunque pequeño y aparentemente inofensivo, fuera solo el principio de algo mucho más grande. Cuando llegué a casa, puse al gato en una caja y lo dejé en el rincón de la sala. Estaba cansado, así que me preparé para dormir, pensando que al día siguiente llevaría al animal al veterinario para que lo revisara. Pero esa noche, mientras me acomodaba en la cama, algo me despertó. Un maullido suave, pero nítido, vino desde la sala. El gato, o lo que fuera que estaba en esa caja, no estaba durmiendo. En su lugar, parecía estar llamándome, insistiendo, como si me necesitara para algo. Me levanté de la cama, desconcertado. Cuando llegué a la sala, vi al gato en la misma posición en la que lo había dejado, pero algo era diferente. Sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad, y de alguna manera esa luz me parecía extraña, como si no fuera natural. No era un brillo normal, ni un reflejo de la luz. Era algo mucho más profundo,
como si esos ojos fueran un portal hacia algo oscuro y desconocido. Mi instinto me decía que debía dejarlo ir, pero al mismo tiempo, había algo en mí que no podía alejarme. Sentía que el gato no solo necesitaba ayuda, sino que había algo más en juego, algo que no entendía, pero que de alguna manera ya me estaba atrapando. Cerré la puerta con cautela, intentando olvidar la extraña sensación que me había invadido, pero sabía que esa noche, el destino de ese gato y el mío ya habían quedado entrelazados de alguna manera. Y sin saberlo, estaba a punto de ser arrastrado a algo mucho más grande y aterrador de lo que había imaginado. Al principio, no le di mucha importancia al comportamiento extraño del gato. Lo llevé a casa porque parecía necesitado, como si hubiera estado vagando por días. Tenía un pelaje sucio y enmarañado, pero unos ojos verdes brillantes que, de alguna manera, parecían transmitir algo más que simple curiosidad. Le puse de nombre Sombra, porque, a medida que pasaban los días, parecía deslizarse por la casa sin hacer ruido, como si fuera una sombra más que un animal de carne y hueso. Pasaron las primeras noches sin nada inusual. Sombra se acomodó en el sofá, o a veces en una esquina cerca de la ventana, donde podía ver el patio trasero. Dormía durante el día, y por la noche, cuando todos estábamos en casa, de alguna manera se volvía inquieto. Se levantaba varias veces, caminaba por el pasillo sin rumbo fijo, y se detenía a observar la pared o las esquinas oscuras de la casa, fijas, intensamente. Al principio pensé que era normal, tal vez algo le molestaba en la casa, algún ruido que solo él podía escuchar. Pero luego empecé a notar algo extraño. Nunca dormía de noche. Mientras todos estábamos profundamente dormidos, yo lo escuchaba, siempre en algún rincón, su respiración suave y su figura siempre alerta. Las noches se volvían cada vez más silenciosas y tensas. Había algo en el ambiente, como si el aire estuviera más denso. Era como si el gato no necesitara descansar, como si estuviera esperando algo. Cada vez que me despertaba en mitad de la noche, sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí, pero no hacía un sonido. Apenas se movía, solo observaba. Un día, después de un par de noches en las que no logré dormir bien por las constantes caminatas del gato, decidí quedarme despierto y ver qué hacía. Lo vi, como siempre, mirando la pared, sus ojos reflejando la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. De repente, en un movimiento rápido y casi imperceptible, levantó una pata y la puso sobre la pared, como si estuviera acariciándola. Pero no era una caricia normal. Había algo en ese gesto que no lograba entender, como si estuviera buscando algo en ese lugar oscuro. Al principio lo ignoré, pensando que era alguna manía del gato, pero con cada noche que pasaba, me sentía más incómodo, como si algo estuviera acechando. El gato ya no era solo un animal, parecía una presencia que no quería descansar, algo que no se detenía. Aquello que comenzó como una serie de pequeñas incomodidades se convirtió en algo más perturbador cuando los ruidos empezaron. Al principio, solo era un sonido débil, como si algo o alguien se moviera en el techo. Pensé que tal vez algún animal se había metido en el ático, algún roedor, o quizás una paloma, pero cada vez que subía para investigar, no encontraba nada. El sonido cesaba de inmediato, como si supiera que yo estaba allí. Lo que me inquietó aún más fue que Sombra nunca reaccionaba a esos ruidos. A diferencia de otros gatos, que suelen ponerse alertas ante cualquier ruido extraño, él seguía su comportamiento normal, mirando la pared o durmiendo en su lugar habitual. Pero esa indiferencia ante el sonido era inquietante. Era como si él estuviera acostumbrado a esos ruidos, como si formaran parte del paisaje normal de la casa. Una noche, después de escuchar un fuerte golpe proveniente del techo, decidí subir al ático a investigar de una vez por todas. Tomé una linterna y subí por la escalera de madera, que crujió con cada paso que daba. El aire estaba pesado y olía a humedad. El ático estaba lleno de cajas viejas,
muebles cubiertos por sábanas blancas que se movían con el viento que se colaba por las grietas. Mientras avanzaba, el ruido se hizo más fuerte, más cercano. Parecía que alguien estaba caminando sobre el techo, y el sonido era inconfundible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero seguía avanzando, buscando una explicación lógica. De repente, algo cayó al suelo. Era un objeto pequeño, pero el sonido fue tan fuerte que me hizo saltar. Me agaché rápidamente, y al iluminar el área con la linterna, vi una pequeña figura, un muñeco de porcelana, que había caído de una caja antigua. No recordaba haber visto ese muñeco antes. Estaba cubierto de polvo, pero esos ojos parecían mirarme directamente. De repente, escuché un leve maullido, pero no provenía de Sombra. Giré rápidamente y para mi sorpresa, vi al gato en el umbral de la entrada del ático. Estaba mirando hacia el fondo del lugar inmóvil, con los ojos brillando con intensidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba solo en el ático. Algo más estaba allí con nosotros. La atmósfera se volvió espesa, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Sentí una presión en el pecho, un frío repentino. Mi respiración se volvió difícil, y antes de que pudiera reaccionar, escuché el sonido de algo deslizarse por el suelo del ático. Era un arrastre lento, casi imperceptible. Me giré hacia Sombra, que seguía observando el rincón oscuro al final del ático, sin mover un músculo. Algo estaba ahí, algo que no se veía. Y en ese momento, supe que no era solo el gato el que estaba atrapado en esa casa. Había algo más, algo que se escondía en las sombras, algo que no quería que lo descubriéramos. Lo que ocurrió esa noche en el ático me dejó inquieto durante varios días. Sombra no se comportaba de manera normal, su actitud era cada vez más extraña, pero lo que más me perturbaba era la sensación de que algo estaba presente, algo que no podía ver ni entender. Decidí hablar con los vecinos, con la esperanza de obtener alguna pista que me ayudara a comprender lo que estaba sucediendo en mi casa. Una tarde, después de varios intentos fallidos de obtener alguna respuesta, me encontré con un hombre mayor que siempre había vivido en el vecindario. Su nombre era Don Pedro, un hombre reservado, que raramente hablaba con los demás. Sin embargo, algo en su mirada me hizo pensar que él sabía más de lo que dejaba entrever. Después de un par de preguntas triviales, finalmente me soltó algo que no pude ignorar. «Esta casa no es como las demás», me dijo, con una voz grave. «Aquí se hacían cosas que no se deben mencionar». Al principio, me costó entender a qué se refería. Don Pedro siguió hablando, pero lo hizo en un tono más bajo, como si temiera ser escuchado. Según él, la casa había sido propiedad de una familia que desapareció misteriosamente en los años 80. La historia no era conocida por muchos, pero él la había escuchado de boca de sus padres cuando era joven. Esa familia había estado involucrada en rituales oscuros, de los que nadie sabía mucho, pero que dejaron una huella en las paredes de la casa. A medida que me contaba más sobre la familia, me di cuenta de que había algo más que un simple misterio. Los vecinos decían que la familia había desaparecido en medio de la noche, sin dejar rastro, y que la casa había quedado vacía durante años. Sin embargo, aquellos que se atrevían a acercarse hablaban de extraños ruidos que salían de la casa, de sombras que se movían por las ventanas, y de una sensación de malestar que envolvía el lugar. Lo que los vecinos no saben es que ese mal nunca se fue, continuó Don Pedro. Se quedó, esperando, como si estuviera esperando algo. Mis piernas temblaban mientras escuchaba sus palabras. Aunque no quería creerlo, algo en mi interior me decía que había algo de verdad en todo lo que me estaba contando. La presencia que sentía en la casa, las extrañas conductas de Sombra, los ruidos del techo. Todo encajaba de alguna manera. Don Pedro no me dio más detalles. Solo me advirtió que tuviera cuidado, que no todo en esa casa era lo que parecía. Cuando me levanté para irme, me dio una última mirada, y sus palabras resonaron en mi mente. No es un lugar para vivir. Si te quedas, será peor de lo que imaginas. Esa noche, mientras cenábamos,
La atmósfera en la casa se sentía densa, como si las paredes se estrecharan a nuestro alrededor. Sombra, como siempre, se mantuvo en silencio, observando las esquinas oscuras. Ahora entendía que algo había cambiado, algo que había estado esperando, tal vez desde antes de que yo siquiera llegara a la casa. Las noches comenzaron a volverse cada vez más difíciles. Lo que al principio fueron simples molestias, ahora se convertían en una pesadilla nocturna constante. El gato, que antes parecía ser una presencia inofensiva, ya no era el mismo. Sombra ya no dormía en su rincón habitual. Ahora pasaba las noches dando vueltas por la casa, deteniéndose de vez en cuando, mirando al vacío con aquellos ojos que parecían penetrar más allá de las paredes. Me despertaba en medio de la noche y lo encontraba parado junto a mi cama, mirándome fijamente. Su aliento era pesado, su cuerpo tenso, como si estuviera esperando algo. Fue en una de esas noches que escuché por primera vez lo que no quería escuchar. Un maullido que no venía de Sombra. Era un sonido extraño, un maullido profundo, arrastrado, como si alguien más estuviera imitando al gato desde algún rincón oscuro. Al principio lo ignoré, pensando que era mi mente jugando trucos, pero al levantarme para ver si el gato estaba bien, me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. Sombra no estaba en su cama. En su lugar, había una sombra, una figura que se movía lentamente por el pasillo. No pude distinguir sus detalles, pero sabía que no era Sombra. Decidí seguirla, con el corazón acelerado, sin saber qué hacer. Mi respiración se volvió más rápida a medida que me acercaba al lugar de donde provenía el ruido. Cuando llegué al salón, vi algo que me heló la sangre. Allí estaba, frente a la chimenea, una figura encapuchada, inmóvil. La habitación estaba vacía, pero la presencia era inconfundible. El maullido, ahora más fuerte, llenaba el aire. En un instante, la figura se desvaneció y todo quedó en silencio. El gato apareció de nuevo, esta vez frente a mí, mirándome con una calma inquietante. No hizo ni un solo sonido, pero su mirada decía todo lo que necesitaba saber. Había algo en esa casa que lo mantenía alerta, algo que estaba más allá de su control. Durante los días siguientes, las noches se hicieron más largas. No podía dormir, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Algo estaba acechando, esperando, algo que no se mostraba a plena luz del día, pero que se alimentaba de la oscuridad de la noche. Mis ojos se cerraban solo para abrirse nuevamente, siempre con la sensación de que algo observaba desde las sombras. Sombra seguía su rutina extraña, pero ya no me parecía tan inofensivo. Algo se había apoderado de él, y yo, atrapado en esa casa, no sabía cómo escapar. La historia de la familia que había desaparecido, los ruidos en el techo, el maullido extraño, todo parecía conectar en algo mucho más grande, algo que no podía explicar, y lo peor era que, aunque no podía verlo, sabía que lo que se encontraba en la casa no era solo una entidad espiritual. Estaba comenzando a sospechar que tal vez nunca estuve solo en esa casa, que alguien o algo había estado esperando desde mucho antes de que yo llegara. Las noches ya no eran lo que solían ser. Algo había cambiado en la casa desde que Sombra había llegado. No era solo su comportamiento extraño. Ahora, había algo en el aire, una presión constante que me mantenía alerta, como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Los ruidos, que al principio parecían ser solo productos de la casa, se volvían más claros y más cercanos cada noche. Pero lo peor de todo, lo que me quitaba el sueño, era esa sensación inconfundible de que ya no estaba solo en la casa. Y no me refería a los otros miembros de la familia, sino a algo más. Cada vez que entraba a la habitación de Sombra, me encontraba con él mirándome fijamente. No era un simple vistazo o una mirada curiosa, era algo mucho más penetrante, como si intentara leerme, como si estuviera buscando algo en mi alma. Aquellos ojos verdes, que antes me parecían tan inofensivos, ahora brillaban con una intensidad extraña, casi sobrenatural.
Me di cuenta de que a medida que avanzaba la noche, el brillo en sus ojos se hacía más fuerte, más ardiente. Era como si algo dentro de él estuviera despertando, algo que no entendía, pero que me aterraba profundamente. Una noche, me desperté de un sueño intranquilo, como si algo me hubiera sacudido del interior de mi sueño. Abrí los ojos y vi, una vez más, esos ojos brillando en la oscuridad, pero esta vez no estaba Sombra cerca de mí. Estaba parado en la puerta de la habitación, inmóvil, observándome con una intensidad que me hizo sentir como si mi alma estuviera siendo consumida por su mirada. Mis ojos se fijaron en los suyos, y por un momento sentí que ya no era yo quien estaba observando al gato, sino que era él quien me observaba, controlando mis pensamientos. Me levanté rápidamente de la cama, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda, y traté de acercarme al gato. Pero cada paso que daba hacia él parecía que aumentaba la distancia entre nosotros, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. Sombra no se movió ni un centímetro, pero sus ojos seguían brillando, como si pudieran penetrar en las tinieblas más profundas de la casa. Intenté hablarle, llamarlo por su nombre, pero sus ojos no dejaban de mirar. Era como si ya no estuviera escuchando, como si no fuera el mismo gato que había adoptado. Mi respiración se aceleró y en un instante sentí un aire frío recorriendo la habitación. Me volví, buscando la fuente de esa brisa helada, y cuando miré hacia el ventanal, vi algo que me hizo congelarme en el lugar. Una sombra moviéndose rápidamente por la pared. Una sombra humana que parecía desvanecerse cada vez que intentaba enfocarla. De repente, Sombra dejó de mirarme. No hizo ningún movimiento, pero su actitud cambió. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin hacer ruido, como si ya no le interesara lo que estaba ocurriendo. Pero yo sabía que algo mucho peor se estaba preparando. La atmósfera en la casa se volvía cada vez más densa. El aire estaba cargado de una extraña pesadez que me hacía sentir agobiado, como si una presencia invisible me estuviera envolviendo. Sombra, cada vez más extraño, ya no se comportaba como un gato común. Ya no se limitaba a simplemente observarme con sus ojos brillantes. Ahora, había algo más. Algo que no podía explicar con palabras. Cada noche, mientras intentaba descansar, sentía como si algo me estuviera susurrando, como si una voz suave, casi imperceptible, me hablara al oído. Al principio pensé que era producto de mi mente, que el estrés y la falta de sueño estaban empezando a afectarme. Pero cuando los susurros comenzaron a hacerse más claros, supe que no era solo mi imaginación. La voz que escuchaba no era humana, ni siquiera parecía venir de un ser vivo. Era más bien un susurro distante, un sonido que parecía provenir del mismo aire, pero que, al mismo tiempo, se sentía cercano, como si estuviera justo detrás de mí. Una noche, mientras trataba de dormir, el susurro se hizo más fuerte. Abrí los ojos y en la penumbra vi la silueta de Sombra cerca de mi cama. No se movió, pero algo en su postura me hizo sentir que no estaba simplemente descansando. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido suave, una voz que no provenía de su garganta, pero que, sin embargo, era indiscutiblemente suya. La voz, o más bien el susurro, pronunció una palabra, una sola palabra, pero lo suficiente para helarme por completo. «Míralo». Era una voz clara, pero tan extraña que no podía identificarla. No era la voz de un gato, ni de un ser humano, pero era una voz que sabía lo que estaba haciendo. Me levanté de un salto, pero Sombra ya no estaba allí. En su lugar, había un silencio profundo que se apoderó de la habitación. Me sentí paralizado por un instante, mirando hacia todos lados, buscando cualquier señal que pudiera explicarlo. Pero no había nada. No había nadie más en la habitación. Me dirigí al pasillo con cautela, sintiendo una extraña urgencia de encontrar a Sombra, de asegurarme de que todo estuviera bien. Pero mientras avanzaba por la casa, el silencio se volvía más pesado, casi asfixiante. Los pasos de mis pies sobre el suelo parecían demasiado fuertes,
como si fueran amplificados por la quietud que me rodeaba. Fue entonces cuando lo vi. Estaba en el umbral de la puerta de la cocina, mirando hacia la oscuridad, con esos ojos brillantes que ya conocía también. Sombra no se movió ni un milímetro. Estaba completamente quieto, como si esperara que yo lo alcanzara. Y entonces, lo supe. Algo dentro de mí entendió lo que estaba pasando. Ese gato no era simplemente un gato. Era un vehículo, una conexión entre el mundo de los vivos y algo mucho más oscuro, mucho más antiguo, que estaba buscando una forma de manifestarse. Y ahora, había comenzado a hablarme. No sabía si debía huir o enfrentar lo que se me venía encima, pero lo que sí sabía era que la casa no me dejaría ir tan fácilmente. Algo se había despertado en esas paredes, y, de alguna manera, Sombra era su mensajero. La sensación de que algo estaba acechando en la casa no me dejaba en paz ni siquiera durante el día. Pero por la noche, cuando cerraba los ojos, la presencia se volvía más palpable, más agresiva. Mis sueños se volvieron insoportables, plagados de imágenes extrañas y aterradoras. Al principio eran solo sombras, siluetas que se deslizaban en la oscuridad, pero pronto se transformaron en pesadillas vívidas, casi reales. Cada vez que cerraba los ojos, veía las mismas escenas. Una figura encapuchada, alta y delgada, que caminaba lentamente hacia mí, su rostro oculto en sombras, pero sus manos, sus garras, eran claras, enormes, y se extendían hacia mí. Me despertaba de golpe, con el corazón acelerado, pero lo peor no era el sueño en sí, sino lo que ocurría después de despertar. Al abrir los ojos, a veces sentía las mismas garras, frías y suaves, rozando mi piel. No era un sueño residual, era algo que no podía ver, pero que estaba ahí, tocándome, sintiéndome. Cuando intentaba levantarme de la cama, las garras se alargaban, tratando de atraparme, pero siempre desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Las mañanas se volvieron más pesadas. Me sentía agotado, como si hubiera estado luchando toda la noche sin descanso. Pero aún así, a pesar de la fatiga, algo dentro de mí me impulsaba a seguir. Los ruidos en la casa no cesaban. Los pasos en el techo, las sombras que se movían en las esquinas de la casa, todo eso se volvía cada vez más perturbador. Lo peor de todo era que sentía que Sombra ya no estaba simplemente observando. Sentía que se estaba alimentando de mi miedo, de mi angustia. Me miraba fijamente con esos ojos brillantes, como si supiera que algo estaba cambiando dentro de mí, algo que no podía controlar. Una noche, mientras me levantaba para ir al baño, vi una figura que no estaba ahí antes. Estaba en el pasillo, justo frente a la puerta de mi habitación. Era una sombra, alta, indistinta, con unos ojos brillantes que reflejaban la luz de la linterna que llevaba en la mano. Parpadeé, y cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí que las garras invisibles de la pesadilla comenzaban a apoderarse de mi cuerpo. Algo estaba allí, observándome, esperando. No era Sombra, no era un gato, pero de alguna manera sabía que se estaba burlando de mí. Después de la noche que casi me consume por completo, decidí que necesitaba respuestas. Los ruidos, las visiones, los susurros en la oscuridad, todo parecía estar conectándose en algo mucho más grande de lo que podía entender. Fue entonces cuando recordé lo que don Pedro me había dicho sobre la historia oscura de la casa y la mención de un culto en la ciudad. Al principio pensé que era una superstición, algo sin fundamento, pero a medida que los días pasaban, más convencido estaba de que había algo real detrás de sus palabras. Recuerdo que el viejo me habló de una mujer, conocida por los habitantes del vecindario como la Bruja del Cerro Colorado. Nadie se atrevía a mencionarla en voz alta, pero todos sabían quién era. Una anciana que vivía en las afueras de la ciudad, en una casa aislada, rodeada de montañas. Según los rumores, había sido una curandera en sus primeros años,
pero su fama comenzó a cambiar cuando se empezó a decir que había estado involucrada en rituales oscuros y que había sellado un pacto con fuerzas mucho más poderosas que la simple magia. Una tarde, después de escuchar a don Pedro, decidí que debía ir a buscarla. Algo dentro de mí sabía que necesitaba encontrarla, que podía tener las respuestas que tanto buscaba. Armado con una mezcla de miedo y desesperación, tomé un bus hacia las afueras de la ciudad. El viaje fue largo, y el paisaje se volvía cada vez más árido, desolado. Al llegar al pie del Cerro Colorado, el aire se volvió denso, pesado. Sentí como si todo alrededor estuviera observándome, como si la montaña misma estuviera viva. Finalmente llegué a la casa de la bruja. Era una construcción extraña, casi en ruinas, con una puerta de madera que crujió al abrirse. La casa estaba envuelta en silencio, pero algo en el aire me dijo que no estaba solo. Al entrar, vi a la anciana sentada en una silla junto a una mesa llena de objetos extraños, hierbas secas, velas negras y figuras hechas de madera que representaban seres que no entendía. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, me miraron fijamente, como si me estuviera evaluando, leyendo mi alma. No me dijo una palabra al principio. Simplemente observó, y yo, incapaz de hacer otra cosa, le expliqué lo que estaba ocurriendo en mi casa. Le hablé del gato, de las sombras, de los ruidos, de los susurros. La bruja asintió lentamente, como si ya supiera todo lo que le estaba contando. Finalmente, cuando terminé de hablar, me miró a los ojos y susurró: «Lo que tienes en tu casa no es un gato. Es algo mucho más antiguo. Algo que ha estado esperando». Sus palabras me helaron el corazón. Y entonces, con voz aún más baja, agregó: «Esa casa fue construida sobre un lugar de sacrificios, y lo que has liberado no se irá fácilmente. Necesitas hacer un exorcismo, pero no cualquiera. Este es diferente. Lo que está allí no es un espíritu. Es una entidad que se alimenta del miedo, del sufrimiento». Esas palabras me resonaron en la cabeza mientras salía de su casa, sabiendo que lo que había comenzado como una simple historia de un gato callejero, ahora era una lucha contra algo mucho más grande que yo. La bruja tenía razón, pero no sabía si estaba listo para enfrentar lo que vendría. Decidí seguir el consejo de la bruja del Cerro Colorado. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi vida, y la de mi familia, se desmoronaba por una presencia que se alimentaba de nuestro miedo. Sin embargo, al intentar buscar la ayuda de la bruja para un exorcismo, pronto me di cuenta de que ella no podía intervenir directamente. Lo que habitaba en mi casa era demasiado antiguo, demasiado poderoso, incluso para sus conocimientos. Entonces, me sugirió algo que parecía más como un ritual de purificación que un exorcismo clásico. Se trataba de una limpieza profunda, una limpia, como ella lo llamaba, realizada con hierbas, cantos y objetos sagrados que invocarían fuerzas ancestrales para expulsar a la entidad que se encontraba en nuestra casa. No era lo que había esperado, pero el miedo que sentía me empujaba a probar cualquier cosa, incluso si parecía ser una solución temporal. Esa misma noche, preparé todo lo que la bruja me había indicado: un ramo de ruda, incienso de mirra, un par de velas blancas y un recipiente de agua bendita. La idea era realizar un círculo protector en el centro de la casa, purificar cada rincón y pedir la ayuda de fuerzas más allá de lo que los humanos comprendemos. Aunque me sentía inseguro, mi decisión ya estaba tomada. Necesitaba hacer algo. Cuando comenzó el ritual, la atmósfera de la casa cambió de inmediato. El aire se volvió espeso, cargado. Los ruidos que habitualmente escuchaba durante la noche, como pasos en el techo o susurros desde las paredes, cesaron momentáneamente. Pero algo dentro de mí sabía que eso no duraría mucho. La bruja me había advertido: no creas que lo que está en tu casa se irá fácilmente. Es como un parásito. Solo retrocederá por un tiempo, pero siempre regresará. Mientras recitaba las palabras en voz baja, sentí como mi cuerpo comenzaba a temblar,
como si estuviera conectado a una corriente eléctrica. De repente, el aire se enfrió y la luz de las velas parpadeó violentamente. La casa parecía estar viva, como si el mal que la habitaba intentara resistirse, luchara contra el ritual. Fue entonces cuando escuché algo extraño, algo que jamás olvidaré. Un susurro profundo, grave, como si algo desde las profundidades de la casa estuviera hablándome, pero con la voz de Sombra. Era un maullido bajo, casi humano, como si el gato estuviera intentando decirme algo que no quería escuchar. En ese momento, el círculo de protección que había formado con las velas comenzó a temblar, como si alguien intentara romperlo desde el interior. Las paredes crujieron, y de la nada, una sombra oscura apareció, deslizándose por el suelo. El gato, Sombra, se acercó con paso firme, pero no era el mismo gato. Su cuerpo estaba rígido, su mirada vacía. No podía dejar de mirarme, con esa intensidad extraña que había notado tantas veces antes. Parecía que se burlaba de mí, como si todo lo que estaba haciendo fuera inútil. Aterrorizado, intenté continuar el ritual, pero el miedo me consumía. De repente, Sombra saltó sobre la mesa donde estaban las velas, y con un solo movimiento, apagó todas las llamas. La casa volvió a sumirse en una oscuridad absoluta. Aquel fue el punto de no retorno. A pesar de haber intentado purificar la casa con el ritual, sentía que algo dentro de ella se había despertado aún más. Sombra, ahora más que nunca, no era un gato. No podía serlo. Algo en su mirada, algo en su comportamiento, me decía que había sido poseído por algo mucho más antiguo y mucho más peligroso que cualquier entidad que pudiera haber existido en esta tierra. Algo que se había alimentado de la oscuridad durante tanto tiempo que ni siquiera los rituales más poderosos parecían hacerle frente. Durante los días siguientes la casa se volvió más opresiva. Cada rincón estaba impregnado con una sensación de constante inquietud. Las voces comenzaron. Al principio, creí que era mi mente jugando trucos debido a la tensión acumulada, pero pronto supe que no era así. Empecé a oír susurros en la oscuridad de la noche. No eran voces humanas, sino algo más, algo rasposo, casi gutural, como si las paredes mismas estuvieran respirando, hablando en un idioma antiguo que no entendía. Las voces parecían provenir de todas partes, y a veces, incluso en pleno día, podía escuchar fragmentos de conversación. Al principio no les presté atención, pensando que era la fatiga y el estrés jugando con mis sentidos. Pero una noche, mientras me encontraba solo en la sala, oí claramente un nombre entre los susurros. Era mi nombre. José, José, ven a nosotros. El sonido era tan claro, tan cercano, que me hizo estremecer. Al principio intenté ignorarlo, pero a medida que las noches pasaban, las voces se volvían más insistentes, más específicas. A veces, las oía llamándome desde el pasillo, otras veces desde el sótano. Cuando intentaba investigar no encontraba nada. Solo la presencia inquietante de Sombra, que me observaba en silencio, como si estuviera esperando algo. Una de esas noches, decidí grabar los sonidos que escuchaba. Puse el grabador en el salón, dejando que registrara durante varias horas lo que pasaba. Al día siguiente, escuché la grabación, y lo que oí me heló la sangre. No era solo el susurro de las voces. De fondo escuché algo más, algo que parecía mucho más siniestro. Era el sonido de una respiración pesada, entrecortada, como si estuviera justo detrás de mí mientras grababa. Algo o alguien me había estado observando durante toda la noche, y las voces no eran más que el principio de algo mucho más oscuro. Esa misma noche, mientras intentaba descansar, sentí que la casa se hundía en un silencio abrumador. Las voces habían desaparecido, pero la sensación de presencia se intensificó. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado, y cuando miré hacia la puerta de la habitación, vi algo que nunca olvidaría. Sombra estaba allí,
inmóvil, mirando la pared como siempre, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. Algo dentro de mí supo que no era un simple gato, y mucho menos un animal común. Lo que había en mi casa, lo que me estaba acechando, ya no era de este mundo. Y lo peor de todo era que yo ya no sabía cómo detenerlo. Después de lo ocurrido en la noche del ritual fallido, la situación en la casa se volvió cada vez más insoportable. Las voces seguían susurrando en cada rincón, las sombras se deslizaban por las paredes y el aire, siempre pesado, parecía oprimir cada respiro que daba. Sombra, que antes parecía ser un gato ordinario, ahora era un enigma aterrador. Ya no era solo su mirada fija, ni sus movimientos inquietos. Había algo más, algo que no podía explicar. Sentía que la casa misma estaba viva, que algo muy oscuro había sido liberado al traer a Sombra a mi hogar. Al principio, traté de ignorarlo. La desesperación me empujaba a seguir adelante, a intentar sobrellevar la situación. Sin embargo, cada vez que caminaba por la casa, me encontraba con más indicios de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Una tarde, mientras revisaba algunas cosas en el sótano, encontré algo que me heló la sangre. Un antiguo diario, escondido entre unos muebles viejos que había olvidado por completo. En sus páginas, la historia de la casa se desplegaba ante mí, una historia que nunca había imaginado. El diario pertenecía a un antiguo dueño de la casa, una persona que al parecer había estado involucrada en prácticas extrañas. No era solo un simple propietario, parecía haber sido un hombre obsesionado con lo oculto, con el conocimiento de lo que se encuentra más allá de la muerte. Entre las páginas, mencionaba algo inquietante, un cementerio de animales. Según el diario, en el terreno de la casa, mucho antes de que fuera construida, había un lugar donde se realizaban sacrificios de animales en rituales oscuros. Eran sacrificios realizados para invocar espíritus o entidades que permanecían atadas al lugar, alimentándose de la vida misma que pasaba cerca de ellos. El hombre que había escrito ese diario mencionaba que no importaba cuántos sacrificios se hicieran, siempre había algo más oscuro esperando. Lo que se alimenta de la vida, escribía, siempre regresa, nunca se va. No podía creer lo que estaba leyendo, pero sabía que todo encajaba. Todo lo que estaba sucediendo en la casa, los susurros, las sombras, el comportamiento de Sombra, estaba relacionado con ese lugar maldito. La casa no era simplemente una casa. Era un altar de sacrificios, un lugar donde la muerte nunca había dejado de acechar. Esa misma noche, decidí investigar más a fondo. Salí al patio trasero donde había una pequeña zona de tierra donde nunca se cultivaba nada. Comencé a excavar, impulsado por una necesidad extraña, como si algo me empujara a descubrir la verdad. Al principio, solo encontré tierra húmeda, raíces secas, pero conforme profundizaba mis manos tocaron algo duro. Era un objeto, algo enterrado. Con esfuerzo, lo desenterré. Era una vieja urna de barro, rota y cubierta de tierra, pero algo dentro de ella seguía intacto. Al abrirla, encontré pequeños huesos de animales, descompuestos pero con una energía extraña que los envolvía. El mal estaba allí, y parecía estar despertando con cada nuevo descubrimiento. Después de descubrir el cementerio de animales en el patio trasero, una sensación de horror indescriptible se apoderó de mí. Ya no podía negar lo que estaba sucediendo en mi casa. Todo lo que había experimentado hasta entonces, las voces, las sombras, los ojos de Sombra brillando en la oscuridad, había sido solo el preludio de algo mucho más grande y antiguo. Lo que estaba pasando no era solo un fenómeno paranormal. Era como si algo estuviera tomando forma, algo que había estado esperando ser liberado durante generaciones. Mi mente no podía procesar todo lo que estaba ocurriendo, pero había una verdad que ya no podía ignorar. Sombra no era un gato común. En este punto, ya no me importaba si alguien pensaba que estaba perdiendo la razón. Lo que sentía, lo que había presenciado,
No podía ser explicado por la lógica. La casa estaba atrapada en un ciclo de oscuridad, y Sombra era la llave que permitía que todo eso entrara. Comencé a investigar sobre gatos en las antiguas leyendas, buscando cualquier pista que pudiera explicar la naturaleza de Sombra. Fue entonces cuando me encontré con la leyenda de los nahuales, seres humanos que, a través de rituales oscuros, podían transformarse en animales, seres híbridos entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En algunas culturas de la región, se decía que estos seres no solo eran capaces de transformarse, sino que también podían controlar las fuerzas oscuras, utilizar el miedo como un medio de poder. La conexión entre el nahual y el gato era clara. Un ser de las sombras que se alimentaba de la angustia, la desesperación y la muerte. Mientras leía más sobre los nahuales, me di cuenta de que Sombra no había sido simplemente un gato callejero. Algo en su presencia, algo en sus ojos, me decía que él no era un ser inocente. No solo había sido un mensajero de lo oscuro, sino que era parte de algo mucho más grande, algo que había tomado forma en mi hogar. Sombra había sido enviado, no por accidente, sino por un propósito mucho más siniestro. El gato había sido el vehículo para liberar una entidad, un espíritu oscuro que se había estado alimentando de la energía de la casa y de todos los que vivían allí. Cada vez que Sombra me miraba, sentía como si estuviera viendo más allá de mi alma, como si supiera lo que pensaba, lo que temía. Y lo peor de todo es que cada vez que miraba esos ojos verdes, ya no sentía miedo. Sentía que lo que fuera que habitaba dentro de él, también habitaba dentro de mí. Algo oscuro, algo antiguo, algo que nunca debería haber despertado. Ya no sabía cómo escapar. Cada intento de purificar la casa, cada ritual, solo parecía empeorar las cosas. Sombra había tomado control, y yo me estaba convirtiendo en parte de esa oscuridad. Estaba atrapado, y lo peor era que no sabía si alguna vez podría liberarme. La casa no solo me estaba consumiendo, sino que también estaba devorando a todos los que se acercaban a ella, lentamente, de una manera que ni siquiera el tiempo podría borrar. La desesperación me había alcanzado en un punto en el que ya no podía dormir, ni comer, ni pensar con claridad. Las voces seguían resonando en los pasillos, las sombras se deslizaban por las paredes, y la presencia de Sombra se volvía cada vez más insoportable. Ya no era solo un gato, era algo mucho más siniestro, algo que me observaba, que me controlaba. La casa había dejado de ser simplemente un lugar donde vivíamos. Ahora era un altar, un campo de batalla entre fuerzas que no podía comprender. Fue entonces cuando, después de semanas de angustia, decidí llamar al único sacerdote que todavía quedaba en la ciudad, dispuesto a enfrentarse a lo que sea que estuviera ocurriendo en mi hogar. Un hombre mayor, el padre Ernesto, que a pesar de su edad y su conocimiento sobre lo sobrenatural, parecía estar dispuesto a ayudarme. Había oído hablar de las cosas extrañas que ocurrían en mi casa, y aunque al principio dudó, accedió finalmente a realizar un exorcismo. Cuando llegó a la casa, la atmósfera estaba más pesada que nunca. El aire era denso, casi imposible de respirar. El padre Ernesto entró sin dudar, como si ya supiera lo que iba a encontrar, pero aún así, su rostro reflejaba preocupación. Se dirigió hacia el salón, donde Sombra estaba acostado, inmóvil, observando desde su esquina. El sacerdote, con su cruz en la mano, comenzó a rezar en voz baja, y a medida que lo hacía, sentí que la casa misma se estremecía. Las luces parpadeaban, el suelo crujía y las paredes parecían susurrar, como si respondieran a las oraciones del padre. Pero a medida que el padre Ernesto recitaba las palabras del rito, algo cambió. Un viento helado comenzó a soplar en la habitación, un viento que no provenía de ninguna ventana abierta. La figura de Sombra se levantó lentamente de su lugar, y sus ojos brillaron con una intensidad inhumana. El gato comenzó a caminar hacia el sacerdote con pasos lentos, casi ceremoniosos, y de repente, se detuvo frente a él. Fue en ese momento cuando sucedió lo impensable.
Con una fuerza sobrenatural, Sombra saltó hacia el padre, haciéndolo caer al suelo con un rugido bajo y gutural. La habitación se llenó de un sonido de rasguños, como si el propio aire estuviera desgarrándose. El padre Ernesto gritó una palabra de desesperación, pero antes de que pudiera continuar el rito, el gato se desvaneció, desapareciendo en la oscuridad de la casa. El sacerdote, visiblemente agotado, se levantó, sudoroso y pálido. Me miró con ojos llenos de temor y dijo lo que nunca había esperado escuchar de un hombre de fe. No es un espíritu. Es algo mucho peor. Es una entidad que está más allá de lo que podemos comprender. Este no es un exorcismo común. Lo que está en tu casa no se va a ir tan fácilmente. El exorcismo no solo había fallado, sino que había liberado una nueva oleada de maldad en la casa. El padre Ernesto, abatido, me dijo que necesitaba buscar ayuda de otros expertos, pero no me dio esperanzas. Ya no sabía si habría algo que pudiera salvarme a mí, ni a la casa, ni a mi familia. Las noches siguientes fueron las más oscuras y aterradoras de todas. La casa estaba completamente silenciosa, pero cada rincón me parecía lleno de presencias invisibles, observándome, acechándome. Sombra había desaparecido después del fallido exorcismo, y aunque sentí una pequeña chispa de alivio, sabía que la tranquilidad era solo temporal. Algo mucho más siniestro se había desatado en la casa, algo que no era visible, pero que podía sentir con cada fibra de mi ser. El padre Ernesto me había advertido que, si la entidad no era expulsada completamente, volvería con más fuerza. Y fue exactamente lo que ocurrió. Al principio, los ruidos cesaron. Las sombras ya no se movían por las paredes, pero un día, al amanecer, escuché un suave maullido en la puerta de la cocina. Al principio pensé que era un sueño, una alucinación causada por la fatiga. Pero cuando lo escuché nuevamente, esta vez más claro, supe que no estaba equivocado. Abrí la puerta lentamente, y allí, en la oscuridad de la cocina, estaba Sombra, parado en el umbral. No era el mismo gato que había encontrado en el callejón. Sus ojos brillaban con una intensidad aún mayor, como si hubieran absorbido toda la oscuridad que la casa había experimentado. Su pelaje, antes desordenado, ahora parecía aún más oscuro, como si estuviera cubierto por una capa de sombra tangible. Me miró fijamente, y por un momento, todo a mi alrededor desapareció. No era solo un gato. Había algo más dentro de él, algo que no quería comprender. Cuando traté de acercarme, Sombra se alejó lentamente, como si me estuviera invitando a seguirlo. Casi sin pensarlo lo hice. Caminé por la casa, siguiendo al gato por pasillos oscuros, hasta que llegamos al sótano. Fue entonces cuando lo vi. En el suelo, donde antes había encontrado el antiguo diario, había una nueva marca, una grieta en el suelo que no había notado antes. Al acercarme, vi una luz débil que salía de la grieta, como si estuviera mirando algo profundamente enterrado en las entrañas de la casa. Sombra se detuvo junto a la grieta, mirando hacia abajo, y entonces comprendí lo que estaba ocurriendo. No solo la casa estaba viva, sino que Sombra no solo había sido el catalizador, había sido la puerta, la llave para liberar lo que estaba atrapado bajo la casa, en la oscuridad que había sido sellada hace mucho tiempo. En ese momento, la grieta se abrió aún más, y una presencia indescriptible comenzó a emerger. Sombra se giró lentamente, y sus ojos brillaron con una intensidad tan feroz que sentí como si todo mi ser se desmoronara bajo su mirada. No era solo un gato, era el guardián de algo mucho peor, algo que había sido liberado, algo que ya no podría detenerse. Lo que había comenzado como un simple exorcismo, se había convertido en una batalla contra una oscuridad que no entendía, pero que ahora sabía que no podía escapar. La casa, el gato y todo lo que había sucedido estaban conectados en un ciclo de horror que no podría romperse. Y, por más que intentara resistir, sabía que todo lo que había hecho hasta ahora había sido en vano.
La grieta en el suelo seguía abriéndose, y con cada centímetro que se expandía, sentía que el aire en la casa se volvía más denso, más pesado, como si la propia casa estuviera respirando con una fuerza maligna. Sombra, ahora más que nunca, parecía ser la manifestación de todo lo oscuro que habitaba en ese lugar. Su mirada me perforaba, y en sus ojos no veía la inocencia de un animal, sino la profundidad del mal antiguo que había estado esperando por tanto tiempo. La presencia que emergía de la grieta no era algo que pudiera describir. Era como una masa oscura que se retorcía, una forma intangible pero aterradora que parecía ocupar todo el espacio a su alrededor. El suelo crujió bajo mis pies, y un frío insoportable invadió cada rincón de la casa. No podía escapar de esa sensación de que algo estaba despertando, algo que nunca debió ser liberado. Desesperado, decidí hacer algo que nunca había imaginado que tendría que hacer. Ya no podía seguir esperando que algo externo a mí me salvaría. La casa ya no era un hogar, era un campo de batalla, y yo estaba atrapado en medio de ella. Había llegado el momento de enfrentar lo que sea que estuviera viviendo en esas paredes. Pensé en las palabras del padre Ernesto. Este no es un exorcismo común. Sabía que lo que necesitaba era algo más que un simple rito. Necesitaba un sacrificio, una rendición total ante la oscuridad que estaba consumiéndolo todo. Llamé a la bruja del Cerro Colorado, aunque sabía que ella no sería suficiente para detener lo que había sido liberado. Aún así, sentí que necesitaba su ayuda. Cuando llegó, su rostro estaba grave, y no necesitó más explicaciones. Se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, y aunque estaba cansada de luchar contra lo incontrolable, aceptó ayudarme, como si supiera que ya no había vuelta atrás. Lo que hizo a continuación fue algo que me heló el corazón. La bruja colocó una serie de símbolos en el suelo, marcó un círculo de protección con ceniza y comenzó a recitar antiguos cánticos que nunca había oído antes. A medida que lo hacía, el aire en la casa comenzó a vibrar, como si las paredes mismas estuvieran resistiendo lo que estaba ocurriendo. La sombra que se arrastraba desde la grieta en el suelo parecía fortalecerse, y Sombra, con sus ojos brillantes, caminó hacia ella con una calma inquietante. Era como si estuviera observando a la bruja con una malicia que no comprendía. Pero la mujer no se inmutó, siguió recitando sus cánticos, mientras una fuerza invisible rodeaba la casa. En ese momento, supe que la única manera de que esta entidad fuera detenida era aceptar lo que me ofrecía: la completa destrucción de lo que había sido mi hogar, la completa entrega de mi propia voluntad. Era el único camino para salvar lo que quedaba de mí. La bruja me pidió que me uniera a ella, que ofrendara mi miedo, mi alma, mi existencia a la oscuridad que habitaba en la casa. Sin dudarlo, me arrodillé ante ella, y con las palabras de un antiguo encantamiento, entregué todo lo que era, todo lo que había sido, a la fuerza maligna que me había consumido. Pero en ese preciso instante, algo cambió. Las sombras que se arrastraban por las paredes parecían desvanecerse, y una presión indescriptible envolvió todo el lugar. La grieta en el suelo comenzó a cerrarse lentamente, y aunque el mal no desapareció por completo, su poder se debilitó. El sacrificio que había ofrecido, la rendición ante lo inevitable, había logrado frenar, por un momento, el avance de la oscuridad, pero sabía que no sería por mucho tiempo. Había ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. El silencio que siguió a la intervención de la bruja fue absoluto. La casa parecía vacía, como si la oscuridad que la había poseído se hubiera desvanecido, aunque con una fuerza mucho menor. El aire, ahora más ligero, dejó de ser tan opresivo, pero aún quedaba una sensación en el ambiente, una que me decía que la batalla contra lo desconocido no había hecho más que comenzar. Sentía que la casa ya no estaba completamente en mis manos, pero tampoco estaba totalmente en manos de la entidad que me había acechado. La bruja, al ver el cambio, se retiró en silencio. No dijo nada más. Sabía que no podía permanecer allí por mucho tiempo,
pues lo que había ocurrido había alterado el equilibrio de las fuerzas en ese lugar. Sombra, que hasta ese momento había permanecido en un rincón de la casa, miraba todo con sus ojos brillantes, pero ahora parecía estar, de alguna forma, vacía, como si la fuerza que lo impulsaba ya no estuviera dentro de él. Me dio la impresión de que el gato había dejado de ser una mera criatura, para convertirse en un símbolo de lo que había estado acechando todo este tiempo. Algo que ahora tenía una relación más estrecha con la oscuridad misma. Sin embargo, cuando miré el rostro de Sombra, vi algo que me hizo estremecer. No era un simple animal, ni siquiera un demonio. Había algo humano en su mirada, algo que no había notado antes, como si en algún rincón de su alma estuviera atrapado un ser que había sido condenado a vivir como una sombra de sí mismo. Algo que no podía escapar. Algo que había sido creado y manipulado por fuerzas que yo no comprendía. Y aunque la presencia en la casa parecía haberse debilitado, la idea de que algo mucho peor podría estar acechando más allá de las grietas de la casa nunca me abandonó. Al día siguiente, traté de regresar a una vida normal. La casa seguía en pie, aunque sentía que algo dentro de mí ya había cambiado irremediablemente. A veces, en medio de la noche, oía un leve maullido proveniente del pasillo, como si Sombra aún estuviera cerca, observándome desde las sombras. Y aunque la casa parecía tranquila, sabía que su mal no se había ido por completo. Había pagado un precio por la paz que ahora parecía habitar en sus paredes, pero esa paz, de alguna manera, no estaba destinada a durar. No estaba seguro de cuánto tiempo tendría antes de que la oscuridad regresara con más fuerza. Pero algo dentro de mí me decía que lo peor aún no había llegado. La casa, Sombra, y todo lo que había sucedido no era solo el principio de una historia. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que estaba esperando en las sombras para volver a tomar forma. Han pasado semanas desde que todo se calmó, o al menos eso es lo que quiero creer. La casa, ahora, parece estar en paz, aunque la paz es algo que siento más en mi mente que en las paredes que me rodean. Ya no escucho las voces susurrando en la oscuridad, ni las sombras deslizándose por los pasillos. Ya no veo esos ojos brillantes observándome desde el rincón de la habitación. La casa en apariencia ha vuelto a la normalidad. O eso quiero pensar. Sombra ya no está. Desapareció una noche, como si todo lo que había ocurrido fuera un sueño horrible, pero fugaz. A veces pienso que el gato fue más que un simple animal, más que una criatura poseída, más que una llave para liberar la oscuridad que habita en ese lugar. Sombra fue, en algún momento, mi único vínculo con lo que ocurrió. Era un recordatorio constante de lo que me esperaba si no luchaba. Ahora, su ausencia me pesa como una sombra invisible. No sé si debo sentir alivio o miedo por su partida. La casa sigue en pie. Las paredes que una vez temblaron con el susurro de entidades oscuras permanecen silenciosas, pero algo dentro de mí me dice que esa quietud es solo temporal. He aprendido a vivir con el temor de lo que podría regresar. La bruja me advirtió que el mal nunca se iría por completo. La entidad que había sido liberada en la casa no había sido destruida, solo había sido contenida, y el sacrificio que hice, por pequeño que fuera, no fue suficiente para sellar la oscuridad que se había infiltrado en mi vida. Los días se han vuelto más largos, más pesados. El sol brilla con una intensidad que apenas puedo soportar, como si intentara quemar la oscuridad que sigue dentro de mí. He intentado reconstruir mi vida, pero hay algo que me sigue atormentando. La gente, la ciudad, incluso la gente que me rodea parece normal, pero hay algo en sus miradas, algo en sus ojos, que me hace sentir que están viendo algo que yo no puedo ver, como si todos estuvieran atrapados en algo que no pueden escapar, algo que está mucho más allá de nuestra comprensión. En Tijuana, las sombras no se van, simplemente se esconden, esperando el momento adecuado para regresar. He vuelto a la casa solo una vez desde que todo terminó. Al principio, quise dejar todo atrás, venderla y olvidar que alguna vez estuve allí.
pero no pude. Volví por la noche, cuando la ciudad estaba en silencio, cuando nadie más se atrevía a acercarse. Al entrar, todo parecía estar en su lugar, pero el aire, aunque estaba más ligero, aún contenía una pesadez que no podía identificar. Caminé por los pasillos, revisé las habitaciones, como si esperara encontrar algo, alguna pista, algún vestigio de lo que había sucedido, pero no encontré nada. La casa estaba vacía, y sin embargo, sentí una presencia, algo observándome en la oscuridad. Me detuve en la sala, donde había tenido tantas experiencias extrañas. Miré hacia el rincón donde solía ver a Sombra, donde sus ojos brillaban en la penumbra. Y fue entonces cuando lo sentí, un leve maullido, apenas audible, viniendo de algún lugar. No estaba seguro de si era real, o si mi mente me jugaba una broma cruel. Pero en el silencio absoluto de esa casa vacía, el maullido parecía resonar en mis oídos como un eco de lo que había pasado. Mi piel se erizó, y por un momento, todo mi cuerpo fue invadido por una oleada de terror. Cerré los ojos, respiré profundamente, y cuando los volví a abrir, la casa estaba igual que antes, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que sentía. Sabía que, en algún lugar, algo me estaba observando, esperando, como siempre lo había hecho. Salí rápidamente de la casa, sin mirar atrás. En ese momento, supe que lo peor no había pasado. La casa, Tijuana, todo lo que había vivido, estaba marcado por algo que nunca podría olvidar. Las entidades, las sombras, el mal, todo estaba enraizado en el lugar. Aunque había luchado y hecho lo que podía, algo de esa oscuridad seguía allí, esperando su oportunidad para regresar. Y yo, por más que intentara dejarlo atrás, nunca podría escapar de lo que había vivido. Volví a mi vida diaria, pero ahora todo se ve distinto. Las calles de Tijuana, que antes recorría sin pensar, ahora me parecen más sombrías. Las miradas de las personas, las voces en la distancia, todo tiene un matiz extraño, como si las sombras estuvieran esperando, observando, tomando forma en los lugares que menos espero. Algo dentro de mí sabe que la casa, Sombra, y todo lo que sucedió allí, nunca me dejará. Quizás no sea yo quien lo necesite entender, pero sí soy quien tiene que vivir con ello. Y mientras camino por la ciudad, mientras trato de continuar, me doy cuenta de una verdad terrible. Algunas casas no se pueden abandonar, algunas sombras no se pueden escapar, y algunas entidades, aunque se vayan, siempre dejan una huella. La huella de un mal que no desaparece. El mal de Tijuana.